esto estamos hablando de Chile post-dictadura. Yo soy de los ilusos que decidió quedarse en Chile y seguir trabajando en cine en Chile. A mí me parecía que ese era el acto político de resistencia más poderoso que podríamos hacer. El problema era cómo hacerlo. Y en eso estaba yo el año 76, había hecho ya antes una película, había buscado por el lado de películas de escritores, había hecho un documental sobre José Donoso, un escritor chileno, que le fue bastante bien, circuló, en fin, pero no tenía el componente antisistémico que a mí me parecía necesario instalar. No tenía una cuestión, era un documental limpio, podríamos decir, lo más limpio posible. A mí tenía ganas de hacer algo que fuera abrupto, que tuviera un grado de suciedad y de molestia y que tuviera que ver con nuestra situación como país y nuestras crisis. Yo no sabía qué. Y estaba un sábado en la tarde muy aburrido mirando la televisión y de repente sintonizo un programa muy famoso en Chile que existe todavía, que se llama Sábado Gigante. Y estaba dando ahí un concurso de doble. Y de repente dicen, y el doble más parecido, aquí un concurso de doble donde se trata de elegir al chileno más parecido a un actor americano. Hay en todo el mundo. El chileno más parecido a un actor americano es Fenelón Guajardo López, el Charles Bronx. Y aparece este tipo que efectivamente se parece al Charles Bronx, pero que de cuerpo es muy flaquito, la ropa que tiene no es la misma, si uno se acerca, sus rasgos no tienen la cuestión caucásica del Charles Bronson. Y yo ahí como que me encontré, podría decir, con el objeto de mi documental. Hay una frase de Breton que dice la ecuación del objeto encontrado. Yo creo que ahí se dio la ecuación del objeto encontrado. Uno de repente descubre un personaje que da cuenta de un mundo. Yo creo que esa es la tarea de un buen documental, digamos, de ser capaz de meter el mundo en un pedacito de película. Y empecé a ubicar a este Charles Bronson chileno, y cuando lo encontré me di cuenta que el tipo era una especie de bomba atómica, digamos. Él nunca dejó de hablar y de contar y de inventar. Lo fascinante era que todo lo que decía tenía que ver con el discurso social del país del año 76 y yo diría incluso el año 2010. Yo quiero ser empresario, dice, ahí estoy yo siempre probándome, las cosas que no me gustan las abandono. Es decir, de repente en él aparezco yo, en él aparecemos todos. Entonces resulta que él es, y ahí me doy cuenta la metáfora, la representación simbólica de las lógicas de un país que trata de ser parecido a alguien para existir, ¿no? Y ese es el eje fundamental y el eje que más me fascina explorar a mí, esta tremenda brutalidad en la que estamos instalados, ¿no? El hecho de que solamente podemos existir en tanto nos parecemos a algo. Ese es el origen, digamos. Bueno, fue un rodaje muy intermitente. Yo estuve como 6 años, no rodando, pero entre que rodaba, editaba, volvía a rodar. Lo filmé en 16 milímetros blanco y negro. Lo revelé yo mismo, no estrictamente yo, sino que un amigo que sabía y yo que le echaba una mano, le ayudaba. Lo copiamos en unas copiadoras también artesanales, que tenía mi amigo, un amigo muerto ya, Jesús Panero, argentino además. Y todo hecho con mucha precariedad, y ahí empezó a aparecer la sociedad ya no como un problema de lenguaje, sino empezó a aparecer como una molestia, porque todo resulta, y todavía se nota, la película tiene picadura, los sonidos no son perfectos, y como te contaba, trabajábamos con mucha precariedad, andábamos en micro, nos conseguíamos de repente un amigo con auto, pero no siempre, pero toda esa precariedad se fue transformando en modelo de trabajo, ¿no? Esta dificultad, esta restricción, digamos, se fue transformando en estilo. Entonces yo ahí también descubrí eso para mí, esta idea de que la restricción es una manera de hacer estilo, ¿no? Yo creo que no hay película con estilo que no esté determinada previamente con una autorrestricción. En este caso era una restricción impuesta por las condiciones de vida en que estábamos en esa época, pero uno puede transformar la escasez en una manera de contar.
Bueno, era muy fascinante porque cada día llegaba con nuevos elementos, no hacía nuevas proposiciones. La proposición constante era filmar una película. Él lo que quería que hicieran una película. Siempre me decía, tú Carlito, te falta empuje. Él es un tipo con empuje tremendo, se me veía a mí como un tipo que no tenía ambición y no veía la gran perspectiva. Entonces me decía, hagamos una película de acción, violencia, donde, bueno, lo que dice en la película, pongamos mujeres con grandes nalgas, y en fin, él reproducía la constante de un gusto absolutamente enajenado por la imposición de otro gusto, ¿no? También enajenado. Entonces, a mí lo que me pareció interesante es ir descubriendo esta fantasía de él, esta pretensión de él, porque de alguna manera eso era la pretensión, yo diría, la pretensión de un país. Aquí alguien escribió una cosa muy buena que dijo que el documental era una comedia sociológica. Yo creo que un gran concepto ese que a mí me asombró, porque en realidad aquí hay un trabajo sociológico, pero no es un trabajo sociológico hecho desde el documental y hecho desde una especie de comedia, ¿no? Pero no es una comedia que irrumpa contra el Charles Bronson de una manera despectiva, porque en el fondo todos somos el Charles Bronson, ¿no? Cuando uno se ríe, de alguna manera es una risa discreta, porque uno también se da cuenta que en otra escala, con otra noción, con otra conciencia, uno también es el Charles Bronson chileno, ¿no? Y eso yo creo que es lo interesante de la película, el darnos cuenta de una situación de precariedad, de pertenecer a una sociedad que se cansó de buscar su originalidad porque le costó mucho, porque no la encontró, por lo que fuere, y finalmente descubrió que era más fácil encontrarse con una personalidad dada, digamos, que era más corto el camino. Bueno, ¿y qué lugar tiene esta película dentro del cine chileno? Me imagino que absolutamente marginal. Es marginal, absolutamente marginal, prácticamente, por razones de todo orden, ¿eh? Chile deja de ser marginal como país a partir del año 90, 89, 90, y ahí reaparece toda una cantidad de cosas que se hacen en el periodo anterior. Ahí se abandonan muchas marginalidades, pero también es marginal porque también Chile, como el que yo te decía, que de alguna manera el Charles Bronson chileno, como país, digamos, aprecia con más interés aquello que se parece a las películas, ¿no? Y resulta que el documental Charles Bronson chileno, también llamado Idénticamente Igual, no es el documental, no es idénticamente igual a un documental, ¿no? Y eso que tendría que ser su valor, en nuestro mundo cultural se ve como un problema. Es de alguna forma experimental la película, ¿no? Porque sí, claro, mezcla formatos, echa mano a formatos televisivos, digamos, exacto, ¿no? Y ficción, una ficción que se filma dentro de la película, que es la parte que más me fascina a mí. Cada vez que la veo me vuelvo a fascinar por la precisión como el Charles Bronson va, como Fenelón Guajardo, digamos, va describiendo los personajes que hay que filmar y la precisión como define los acontecimientos que se tienen que filmar, que son el acontecimiento que se filma en todas las películas. Entonces, yo de repente ahí también tú me preguntabas qué descubrí que un buen trabajo que uno debería hacer cuando hace un documental sobre un personaje es pedirle que dirija una película. Te digo, ahí aparece el imaginario de ese personaje, porque tú también me preguntabas qué hay de real en este personaje. Yo creo que como en todos nosotros no hay mucho de real, somos una capa tras otra capa tras otra capa de representación de mundo y de incertidumbre. Entonces, cuando hacemos una puesta en escena y somos vistos haciendo esa puesta en escena, ahí yo creo que aparecen ciertas capas de realidad, ¿no? No sé si de verdad, pero de cierta concreción, pero no hay última capa finalmente.